Buenos días, hermanos, bendecidos con toda bendición. Qué gozo nuevamente estar con ustedes a través de este medio de comunicación, como es la plataforma de YouTube y Church Online. También quiero agradecer a nuestro hermano José, que desde ese hermoso lago, el lago más lindo del mundo, nos ayuda con la transmisión de radio. Y esta transmisión la hacemos, hermanos, especialmente por todos aquellos que de alguna manera no nos hemos podido congregar, pero que estamos atentos a la unidad del Espíritu entre nosotros los que amamos al Señor. Así que a nosotros nos hace mucho beneficio que tú nos escribas, nos pongas tus mensajes, que nos mandes a decir si tienes alguna petición de oración. Todo eso para nosotros realmente es un estímulo maravilloso y yo lo agradezco en gran manera. Así que te damos la bienvenida esta mañana. Ya es el último domingo del mes de junio, hermanos. Ya se nos viene julio y qué alegría, qué gozo. Y en medio del avance que Dios nos está dando, también hay preguntas acerca de la situación que hemos estado viviendo hace más de un año y medio. Esta situación que hoy yo creo que Dios nos sigue enseñando, nos sigue mostrando, capacitando para que podamos, hermanos, vivir como Él quiere. Así que antes de continuar, vamos a orar. Le vamos a pedir a nuestro Padre que sea Él el, el que está en medio de todo, para Él la gloria, la honra, el honor, esta transmisión, tu compañía y todo lo que hacemos. Acompáñame a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en este tiempo. Oro, Señor, con acción de gracias. Oro porque tú eres bueno, fiel y verdadero. Amado Padre, gracias por permitirnos transmitir y por permitirnos recibir este mensaje. Padre, que estemos en la unidad del Espíritu como Cristo lo pidió en esa hermosa oración de Juan 17, que vivamos unidos, Señor. Bendice a cada hermano y hermana por nombre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia, tu favor, tu amor y tu misericordia esté con nosotros. Oramos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre tu misericordia es. Te lo pido, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a ir hoy a Hebreos capítulo 13. Yo quiero que me acompañes en el versículo 20. Yo les voy a leer las versiones Américas, que es la que acostumbro a orar, a utilizar y que yo sé que nos trae mucha luz a este pasaje. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjate que esta oración hermosa lo introduce invocando el nombre de Dios, el Dios de paz. Porque toda la carta de los hebreos nos enseña un pacto superior al que tenía Moisés. Nos habla acerca de la supremacía de Cristo, nos habla acerca de Jesús superior a los ángeles, superior a la ley, superior al templo. Realmente cuando tú lees la carta de los hebreos es una carta muy actual que cambia la religión, la mejor religión. Fíjate que eso lo estuvimos estudiando un tiempo, la mejor religión de ese tiempo, pero con la resurrección de Cristo quedó una religión incompleta. Ahora, esta religión que realmente tiene grandes enseñanzas, grandes preceptos, la religión judía, nuestros hermanos que los bendecimos, porque gracias a ellos pertenecía la escritura, la promesa, la Torá y todo este regalo que nosotros adquirimos, cuando Jesucristo resucitó, se quedó incompleto para nosotros la gentilidad. Entonces necesitamos a Cristo. Y ese Cristo nos dio paz con el Padre. Por eso es que el autor de la carta de los Hebreos invoca al Dios de paz. Y este Dios de paz es el que le ora y le pide de esta manera, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Vivimos en un tiempo de mucho conocimiento. Y gracias a Dios hoy la palabra se ha expandido por radio, televisión, internet, periódicos y hay muchos lugares donde congregarse y hay mucha gente que invoca el nombre de Dios. Pero solamente conocer a Dios no es suficiente, hermano, para vivir en el plan perfecto de Dios. A Dios hay que conocerlo, pero hay que obedecerlo. A Dios es bueno conocer de Él, pero hay que practicar la justicia que de Él emana.
Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios y sabemos y vivimos en fe y oramos, no es suficiente la oración nos debe llevar a vivir en la obediencia que por medio de esa oración pedimos. Jesús cuando resucitó a su amigo Lázaro, oró, hermanos, y le pidió al Padre, pero también hizo la voluntad del Padre, estar ahí, gritar a gran voz, Lázaro, sal fuera. Entonces, la oración nos debe llevar a la obediencia. Entender esto, hermanos amados, es por eso que el autor de los Hebreos dice, os haga aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. Nosotros como hijos, como cristianos, hay muchas corrientes. Hoy unos dicen yo soy católico, soy evangélico, soy bautista, yo soy... Y realmente, hermanos, a veces se hace como una tradición, como un nacimiento. O sea, tal vez la frase apropiada, si yo nací en un hogar católico, yo nací en un hogar evangélico, yo nací en un hogar bautista, etcétera, etcétera. Pero el decir yo soy significa, hermano, practicar todo aquello que va con consecuencia a lo que digo que soy. Ahora, si yo soy cristiano, si yo me digo cristiano, entonces no es porque mis papás son creyentes. No lo digo porque voy a la iglesia. No lo digo porque tengo una Biblia empolvada en la casa. No lo digo porque tenga mucho conocimiento de un Dios, sino porque a través de una relación personal con Él practicamos todo aquello que está en concordancia a su soberana voluntad. Y para eso hay que orar. Ahora, la oración también va a traer respuestas. Y yo quiero verdaderamente, hermanos, hoy tomar una analogía a lo que estamos pasando, porque el jueves estuvimos compartiendo en nuestro discipulado, eh, no voy a repetir toda la enseñanza, pero hay una parte oral importante ahí. Toda oración trae una respuesta, pero debido a la dualidad que tiene el hombre, es que separa la vida religiosa, espiritual, de lo secular. Entonces hay gente que dice, por ejemplo, una cosa son la iglesia y otra cosa son los negocios. Así de la misma forma utilizan la misma idea. Una cosa es orar y otra cosa es lo que me sucede. Y es ahí donde nosotros no estamos alerta espiritualmente al observar que nuestra oración necesariamente trae una respuesta, aunque no básicamente la que yo quiera, pero trae una respuesta. Dicho de alguna forma, poniendo un ejemplo, Marta y María le hicieron una petición a Jesús. Le dijeron, tu amigo, el que amas, está enfermo. La respuesta para ellas era, Jesús llega y sana al enfermo. Y Jesús llegó, pero no a sanar al enfermo, sino a resucitar al que estaba muerto. Y esa respuesta les llevó a ellas con cierta confusión porque en un momento dijeron, Jesús, qué bueno que viniste, pero si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús les dice, tu hermano va a resucitar. Y ella dice, sí, va a resucitar en el último día. Y no estaban entendiendo todo el plan. Jesús estaba atendiendo la petición de las hermanas, Marta y María, para glorificar al Padre y no de la manera que ellas estaban esperando. Así que toda oración que nosotros tenemos, toda oración que nosotros desencadena situaciones, pero tenemos que ser observantes. Ahora, basado en esto que yo te he dicho, yo quiero preguntarte, ¿tú has orado por la pandemia? ¿Has orado por toda la enfermedad, el virus, la pandemia? Estoy seguro que sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que la pandemia se ha expandido por año y medio. Se ha ocurrido que algunos infectólogos dicen de que no vamos a lograr la inmunidad de rebaño porque las variantes están saliendo demasiado rápido. Y, y está sucediendo de que las variantes afectan a muchas personas. Hoy en Guatemala tenemos situaciones, casos, se están oyendo casos graves, fuertes, y estamos orando por la pandemia. Pero, pero, pero no es que Dios no esté respondiendo, es que Dios está respondiendo de la manera que Él quiere que nosotros, amados, aprendamos a escucharlo. Está guardando, está haciendo milagros, está haciendo cosas sobrenaturales. Algunos están partiendo a su presencia. Es decir, Dios está obrando. Si esto estuviera fuera de control, hermano, sería terrible.
Pero Dios está obrándonos, estamos viendo su mano maravillosa de muchas maneras, no como quisiéramos, porque nosotros quisiéramos que la pandemia se quitara y regresar nuevamente a la vida que teníamos antes, ir a la playa, ir a jugar, juntarnos con nuestros amigos, o sea, pero estamos viviendo una respuesta a la oración. Ahora, en base a mi oración, yo he tenido esta observancia, hermanos. Fíjate que mientras el virus esté ahí, nosotros es bueno que hagamos toda la vida normal que podamos hacer, teniendo ciertos cuidados. ¿Qué cuidados debemos de tener? Lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento, básicamente eso, teniendo cuidados. Ahora, yo creo, yo creo que la mayor enseñanza de esto es eso. La vida hay que vivirla con ciertos cuidados. Y si nos cuidamos en lo material, ¿por qué no nos hemos de cuidar en lo espiritual? Si tú llegas a un lugar y hay una persona que no está vacunada, que es de la tercera edad, tú por amor a la persona te pones tu mascarilla y la usas todo el tiempo que estás ahí. La usas por él o por ella, para protegerlo. Yo hace poco supe el caso de unos hermanos que llegaron y como los que se juntaron eran solo familia, se quitaron la mascarilla y empezaron a convivir. Al finalizar, 5 de los 8 miembros de la misma familia, primos, se enfermaron. Y tristemente 2 de los 5 enfermos murieron. ¿Pero por qué lo hace uno? Porque dice, qué pena. Va a dar cierta situación. Pero observa el cuadro de lo que te estoy hablando. El cuidado se hace precisamente porque amas a la persona. Y si nosotros sabemos, hermanos, cuidarnos en este tiempo difícil materialmente de un virus, ¿por qué no hemos de cuidarnos en este tiempo difícil de muchas afecciones espirituales que están dando? Ah, no, porque a mí me da pena porque es un amigo, a mí me da pena porque es un familiar, a mí me da pena porque no. Hermanos amados, el cuidado es lo que tenemos que tener. Entonces, si nuestra oración ha sido en este tiempo, hermano, por la pandemia y lo que está pasando, es que Dios nos está permitiendo salir siempre victoriosos en cada situación, porque yo no he visto a ninguno solo derrotado. A todos los he visto más que vencedores en Cristo Jesús y cada día salimos. Tenemos que observar qué es lo que Dios nos está enseñando. Yo creo verdaderamente que Dios nos está enseñando, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo espiritualmente hablando. Y que tenemos de que tener mucho cuidado porque hoy hay muchos virus por ahí que están trayendo muerte espiritual a las personas y están trayendo una vida de frialdad a las personas. Al tener un virus, por ejemplo, que espiritual, el virus del conocimiento. Sí, 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 yo conozco a Dios. Sí, 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 yo voy a la iglesia. Sí, 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 yo leo la palabra. Sí, 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 yo tengo discipulado. Sí, pero no está llevando a hacer la buena obra que Dios nos ha dado. Es decir, ese virus del conocimiento humano hace que las personas finalmente tengan una muerte espiritual porque todos lo saben de Dios, pero nada lo practican. Ahora, la palabra de Dios dice, y fíjate que me gusta la oración, os haga aptos, está orando en toda obra buena para hacer su voluntad. Entonces, lo importante, hermanos, de esto que Dios nos está hablando es que tenemos que, hermanos, tener esa aptitud que viene del Espíritu para hacer la voluntad que viene de Él. Ahora, vamos a avanzar a Efesios capítulo 4, versículo 24. Espero de verdad tratarme de explicar lo que hay en este momento en mi espíritu para que cada uno de nosotros, amados, estemos observando, tengamos cuidado espiritual. La Biblia habla de esto con relación, dice, estad velando, estad atentos, estad despiertos, hermano. La corriente del mundo es muy fuerte, las diferentes filosofías. Hace poco estaba compartiendo con una hermana acerca de cuidar la salvación. Y me dice, hermano, y yo les puse el ejemplo de una finca, que si una persona recibe una finca y da fruto, al final va a salir maleza, se pueden enfermar los árboles, se pueden... Y me dijo, sí, hermano, yo entiendo perfectamente su ejemplo, me dijo, pero ¿sabe qué es lo diferente aquí? Que en la finca lo que sale son cosas feas, se enferma un árbol, se contamina el agua, le sale hierba, se roban la madera,
En cambio, en la vida, para cuidar, no son cosas tan feas. Un viaje donde tiene que meterse uno a una iniciación espiritual por la cultura, hermano, y es de tipo de cosas que a veces por la presión de grupo o la ignorancia se aceptan. Entonces, amado, no pareciera no ser tan feo ni tan malo. Tiene mucha razón ella, me hizo reflexionar, tiene mucha razón. No es tan feo ni tan malo, pero es muy dañino. Ahora, hermanos amados, tenemos que estar atentos para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y dice Efesios capítulo 4, versículo 24. Previo a hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar revestidos. Y os vistáis de nuevo hombre, en el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Bueno, entonces ahora vamos encaminados, hermanos, hacia ser obedientes en la vida. Y hemos recibido y hemos entendido que Dios quiere que seamos obedientes, pero debemos de saber que tenemos una debilidad. Esta debilidad no nos permite hacer lo que queremos porque verdaderamente, hermanos, nuestra carne pecaminosa y nuestra carne pecadora, pues se opone a la voluntad de Dios. Mi carne quiere orar, pero mi espíritu quiere orar y mi carne no lo quiere hacer. Entonces, la voluntad de Dios está en mi espíritu, pero no está en mi deseo natural. Obedecerle a Dios está en mi espíritu, pero no lo está en mi deseo natural. Por eso debemos de cuidarnos, por eso tenemos que estar alerta, hermanos, en todos los aspectos de la vida. Y revestirnos. ¿Por qué necesitamos una vestidura nueva? Porque humanamente nunca lo hubiéramos podido realizar. A través de esta vestidura, nosotros ahora estamos aptos, capacitados en Él para realizar su voluntad. Y fíjate que aquí hay algo bien hermoso que dice que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, tu nueva vestidura tiene un diseño. Y ese diseño está basado en Dios mismo y en una característica porque Dios tiene un trono de justicia. Es decir, nuestra vestidura no debe ser una vestidura religiosa, farisaica, una vestidura, hermano, engañosa, sino debe ser una vestidura que tenga la justicia por un elemento importante y la verdad de Dios. Ahora, esta vestidura nos va a decir, porque si hermano, mira, tú te vistes en pantaloneta, tenis y t-shirt, vas a ir a hacer ejercicio o oficio en su caso. Si te vistes de traje, vas a ir a trabajar o a una recepción. Según tu vestidura, van a ser las diferentes actividades que vas a realizar. Ahora, la vestidura es para realizar la justicia y la santidad de la verdad que Dios nos da. Porque hacer la voluntad de Dios no es hacer, hermanos, lo que yo creo que es la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo que es basado acerca de Cristo y de su plan y de su propósito para cada uno de nosotros en hacer su voluntad. Me voy a tratar de explicar en esto, pero vamos a avanzar hoy. En el Salmo 119, vamos a leer Salmo 119, versículo 4. Mira lo que dice el salmista y lo que sabe necesario. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. El salmista está hablando de verdad con una intención gloriosa de Dios de andar en los caminos, haciendo la voluntad, siendo obediente a lo que Dios quiere. Pero más adelante, en el versículo 33, él dice una frase que es sumamente importante. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. No es importante la intención. Él en unos versículos antes dice, yo sé que tus preceptos son ordenados. Yo sé que son para que los guardemos con diligencia. Yo sé que está en mí el deseo de caminar en esos estatutos, esos preceptos.
Yo tengo la buena intención, hermano, y muchos de nosotros tenemos la buena intención de orar y después del domingo decimos, esta semana sí voy a orar, voy a hacer un discipulado, hay muchas buenas intenciones que tenemos. Pero al final del Salmo, ya en el versículo 33, la meditación de él le lleva a decir, Señor, no es solo bueno tener buenas intenciones, enséñame. Hoy en este nuevo pacto diríamos, capacítame. Hazme apto para andar en ese camino. ¿Cómo nos enseña Dios si no es una escuela griega donde dice 1 más 1, 2? No. Fíjate que el hebreo antiguo, ¿cómo surge el hebreo? Me gusta mucho porque las definiciones de palabras del hebreo no eran por conceptos abstractos, sino todo era por conceptos físicos. Entonces, si definían una palabra, esta palabra tenía que ser definida, hermanos, con cosas que miraban, la combinación de cosas que miraban. Por ejemplo, el bastón del pastor, una casa, un ojo. Y entonces, a raíz de estos elementos, definían una palabra. Un día vamos a tratar unos ejemplos de eso. Me desviaría en este momento de dártelo lo que te quiero dar. Pero entonces, ese hebreo hace cosas que la gente conoce, el techo de una casa, la puerta de una casa, un ojo, una oreja, el bastón, un pastor, o sea, esas formas, y por medio de eso que entiende, define la palabra. Ahora, enseñar le está diciendo verdaderamente, no únicamente un concepto abstracto de enseñanza, es verdaderamente un deseo del corazón de saber, de aprender, de conocer para poderlo aplicar. Es decir, uno recibe clases teóricas, pero la enseñanza que está hablando aquí es tomando la teoría, hacerlo práctico. Quiero vivir en esa practicidad. Hermano, yo sé que la siembra es buena, pero quiero sembrar. Yo sé que bendecir es bueno, pero quiero bendecir. Yo sé que amar al prójimo es necesario, pero lo quiero amar. No solamente es buena intención, yo sé, hermano, de verdad, mire, yo sé, me dice la gente que estoy un poco abandonado en este momento. Sí, ya lo sabe, pero ¿qué va a hacer con lo que sabe? Esto es hacer la voluntad de Dios para la cual Dios nos quiere. Ahora, fíjese que eh, todo lo que Dios nos enseña, toda esa iluminación adquirida de esa revelación divina, nos exige obediencia. En la medida que tú y yo conocemos de Dios, nos exige que seamos obedientes. Esto es importante por cuanto el Dios que nos ha dado a conocer su pacto ahora nos guía eficazmente para actuar de modo que lo pongamos por obra y continuar hasta el fin. Entonces sabemos de Dios y vamos a ir, pero no solamente sabemos de Dios, sino que verdaderamente nosotros estamos practicando. Y cuando tú lees y consultas todos los diferentes pasajes que hay, todo el contexto bíblico, encontramos que a Dios solo le agradan las obras que nos ha encomendado hacer y que son hechas en el temor de Dios. Es decir, las obras que Dios nos pide que hagamos son las que Él nos encomendó hacer. Cuando Dios le dijo a Moisés, mira, vas a hacer este tabernáculo con estas características, le dijo, te voy a dar el diseño. Y te voy a dar hombres capacitados con arte para que sigan el diseño de lo que te he dado. Y si ese tabernáculo estaba de acuerdo al diseño, en ese tabernáculo Dios iba a establecer una relación con Dios y con el hombre de tal forma que hoy mucha gente va al muro de los lamentos porque a raíz de la construcción de ese templo de Salomón, del cual solo queda un muro, Dios dijo que todo extranjero que llegara ahí a pedir, Dios se lo iba a conceder para que supieran que había Dios en Israel. Es decir, Dios hizo un pacto y permanece hasta el día de hoy porque fue hecho conforme al diseño. Dios tiene obras diseñadas para que nosotros las hagamos. Y vamos a leer el texto. Y al hacer esas obras que Dios ha diseñado, esas obras son de su agrado.
Imagínate, hermano, que el que estaba esculpiendo aquel tabernáculo se hubiera puesto creativo. Dice, no, no, no. Esta para los sacrificios está muy ancha. Yo lo voy a hacer más estrecha abajo y si hubiera puesto creativo a hacer las cosas como él hubiera querido, como él hubiera formado, está bien, la obra se termina. Pero Dios no baja, porque no fue hecho conforme al diseño. Es decir, hermanos amados, y hay mucha gente muy creativa en hacer las cosas a la manera de Dios. Hermano, fíjese que como la cosa es honrar a Dios aquí en la playa, bendecido con toda bendición, orando, hermanos, diciéndole salud al Señor. Son muy creativos, hermano. Tal vez tienen buena intención, no lo hacen por broma, no lo hacen por burla, pero no es el diseño de Dios. Entonces, ser obedientes a Dios es ser obedientes a ese diseño que Dios nos ha dado. Ser obedientes a Dios es ser obedientes a ese plan maravilloso que Él nos ha hecho. Y solamente Él acepta esas que proceden del amor, que se hacen con la única intención de glorificarlo. Entonces, ahora entendemos que la obediencia a Dios, hermano, la obediencia a Dios es importante porque nos ha vestido de justicia. Pero ¿qué es la obediencia a Dios? Es seguir el diseño de la obra que Él preparó. Fíjate que Jesús dice en Lucas capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor en los templos y hacen las cosas como ustedes quieren? ¿Por qué me dicen Señor, Señor en la vida, en la casa y llevan la iglesia como les da la gana? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Si me llaman Señor, entonces harán lo que yo les digo. Ser obedientes a Dios es seguir, hermano, aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Esa es la obediencia que le agrada a Dios. Y para eso nos debe de capacitar, nos ha capacitado, nos ha regalado su Espíritu Santo. Por eso ahora el autor de la carta de los Hebreos, porque ese Dios de paz nos haga aptos para realizar esa buena obra. No solamente la intención de quererlo hacer, mi amado, sino es verdaderamente el deseo de cada uno de nosotros hacerlo. Es el deseo de nosotros, hermano, decirlo cuando Dios quiere que hablemos. Ahora, vamos a leer Romanos 12:2. Por eso es que toda la escritura, hermano, y toda la palabra de Dios es útil y es necesaria que nosotros la tengamos. Me decían unos hermanos que nos estamos reuniendo los viernes, me dice que de verdad, hermano, que mire, yo aprecio mucho las transmisiones, pero no hay nada como reunirnos, ¿cierto? Si la palabra de Dios dice que nos reunamos. Seamos cautos, estemos atentos cómo hacerlo. Pero esa es la voluntad de Dios, hermanos. Esa es la voluntad divina de Dios, estar reunidos. Dice la palabra Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No es agarrar las cosas que están pasando en el mundo y adaptarlos a la iglesia. Ay, hermano, mire, fíjese que hay un buen ritmo que le gusta a los patojos, así que vamos a hacer alabanzas así para que los patojos lleguen a la iglesia. Y llegan, hermano, aquellos, pero llegan con sus carnalidades. Sí, que a mí no me miran, me voltean la cara y llegan, hermano, a vivir una vida mundana dentro de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque se adaptó el mundo a la vida de la iglesia. Hermano, si nosotros tenemos el evangelio, ¿qué alabanza es la que le agrada a Dios? La que es inspirada por el Espíritu, la que lo glorifica a Él, la que nace del deseo de darle la gloria, honra y alabanza, según la cultura de cada uno. Algunos lo hacen con tambores, otros con trompetas, otros con guitarra, otros solo con la voz. Pero dice, para hacer su voluntad, lo que le glorifica a Él. Y no traer las corrientes del mundo, hermano. Fíjese, hermano, que yo vi ahí en el mundo, hermano, que los chinos ponen su gato que hace así. Otros ponen otras cosas. Yo voy a poner una Biblia. Porque si ellos ponen eso, ¿por qué yo no voy a poner eso? Y ponen una Biblia, hermano. Salmo 23 abierto, empolvada. El gato así, los otros con diferentes cosas y el cristiano con su Biblia. ¿De qué nos sirve tener una Biblia abierta si no la entendemos y la llevamos a vida? ¿De qué nos sirve, hermano, tantas cosas
religiosas hoy que nos identifican como cristianos si nuestra vida está totalmente fuera de la obediencia de Dios? ¿De qué nos sirve, hermano, que nosotros llenemos tanto templo si hay una Guatemala que no está siendo transformada? Y no estoy pidiendo, hermano, como ya hubo el intento de poner políticos religiosos, sino poder ciudadanos del reino, viviendo en el día a día, haciendo lo que es bueno. Si la corrupción que se habla en la prensa es la del gobierno, pero la corrupción que hay en las casas, en los negocios, en las personas. Hay gente, hermano, que no te puede vender un repuesto, sino es de determinada empresa para recibir su comisión. Y eso, perdón, hermanos, no es el presidente ni los diputados. Esa es la gente que a diario sale a trabajar y que pretende, por medio de esa dádiva, prosperar. Y no confían en el Dios que prospera su trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermanos, de que no haya corrupción, deberíamos hablar a lo interno, al núcleo de la iglesia, al núcleo de los hogares, al núcleo de las personas con relación a lo que hacen. Amados, no pensemos como piensa el mundo. Seamos renovados para hacer la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Vamos a ver ahí, con esto no sé cómo vamos con el tiempo, pero 12, 28. Dice la palabra, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios, oiga, un servicio aceptable con temor y reverencia. Ahora sabemos de Dios, conocemos de Dios, estamos dispuestos, hermanos, a servirlo conforme a su plan, conforme a su proyecto, conforme al plan que Dios trazó para nosotros en ese propósito eterno y su diseño, y tener un servicio. Y fíjate que dice, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Y yo quiero señalarte esta palabra, porque dice servicio aceptable, porque hay servicios inaceptables. Porque si solo el servicio fuera suficiente, la Biblia no agregaría la palabra aceptable. Hermano, yo sirvo a Dios, pero ¿cómo lo sirve? ¿Cómo es eso que lo sirve, pero está peleando con su hermano? Le saca la lengua, hace ratos que no le habla, no lo voltea a hablar, lo critica, le dice feo. Es que ellos, pero una cosa es Dios y otra cosa son los hermanos, ¿no? Los hermanos es el cuerpo de Cristo. Es que ellos también son muy carnales, sí, tal vez, tiene razón. Pero eso no significa que yo tenga derecho a obrar fuera del diseño de Dios. Porque probablemente hay partes de mi cuerpo que no me gustan, me gustaría quitarme aquí o no. Pero aquí lo ando, lo visto, lo trato de disimular, lo trato de cubrir. ¿Por qué? Porque son parte de mi cuerpo y no lo trato de evidenciar, porque es mi cuerpo. Ahora, amados, dice la palabra, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Un servicio aceptable con temor y reverencia. Versículo Colosenses 1:10. Qué lindo hoy, hermanos. La verdad es que promovemos la obediencia a Dios, promovemos esa obediencia que es de un corazón nacido puro, hermano. Seamos obedientes a Dios y a la forma de enseñanza que hemos recibido. De nada nos sirve conocer y saber y acumular conocimientos, diplomas, títulos y datos técnicos de Dios si ninguno de eso nos lleva, hermanos, a una vida de obediencia, a una vida que obedecemos y vivimos conforme a lo que Dios tiene. Dice la palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora mira qué lindo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo le agrado cómo le agrado yo al Padre? Haciendo que mi fe se mueva en la dirección que Él quiere. Siéndole obediente. No haciendo las cosas que yo quiero o que yo espero, sino siendo que obediente.
siendo obedientes, agradándole, haciendo la obra que Dios ha hecho, la obra que Dios nos ha llamado. Nosotros desde el primer día, hermano, hemos tratado de predicar la palabra por este medio. Ha sido algo que nació, ahora nos estamos congregando, lo seguimos haciendo, lo seguimos transmitiendo, con el deseo de juntar a los que están lejos, que son parte de nosotros. Está nuestra hermana Carla, que de Miami hemos tenido pues realmente, y su familia, que es un regalo, nuestro hermano José, hay muchos hermanos que no pueden venir a una reunión, pero se pueden reunir. Se pueden reunir, pueden estar con nosotros, hermanos, en medio de este lugar. Estamos como un cuerpo, sabemos que sus proyectos, saben de nuestros proyectos y estamos en el amor de Cristo. Ahora, qué importante es esto, hermano. Qué importante es que nosotros como personas podamos unirnos en el amor de Dios. Sabemos que esto nació del corazón de Dios y sabemos de que tenemos que continuar también con la obra que Dios nos ha dado. Es un todo. Ahora, eh, la verdad de Dios, el conocer la verdad de Dios, destruye nuestro orgullo. ¿Por qué lo destruye? Porque nosotros somos incapaces de cumplir nuestro deber. Es decir, todo esto que yo les estoy diciendo que hagamos, somos incapaces de hacerlo humanamente y naturalmente. Aunque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y nos ha comunicado un principio de santidad o vida nueva, no obstante, por nosotros mismos, o sea, Juan Carlos Santa María, el hombre de carne y hueso, no somos incapaces de hacer el bien ardiente que deseamos hacer. No solo desconocemos todavía muchos requerimientos de la voluntad revelada de Dios, sino que porque las pasiones que batallan en mi alma, no resistimos y tratamos de inclinar nuestro corazón a dirección contraria. Por tanto, fíjese que es necesario que continuamente dependamos de un Dios que suministre de su gracia. Aunque estamos ciertos que el Señor complementará su buena obra, no quitará la necesidad de clamar al Dios vivo que nos brinda su ayuda. Y el privilegio de la oración, hermano, que nos da orar, tampoco nos libra de la obligación de obedecer. Al contrario, en la oración pedimos que nos fortalezca para cumplir con las tareas que requiere de nosotros. Por eso dice en Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Cristo. Así pues, amados, hoy revístanse de ese amor compasivo, misericordioso de Dios. Que la vestidura del creyente hoy esté con nosotros, hermano, en la justicia y en la verdad. Que en nuestro corazón brote el deseo de hacer su obra, pero que también nuestra voluntad y nuestros pies se dirijan hacia esos diseños perfectos que Dios nos da. No es suficiente llamarle Señor, Señor. Mucha gente lo hace, pero no hace lo que Él dice. Aquel que cree en el nombre de Dios somete su vida, somete su voluntad, porque sabe que Dios siempre tiene algo mucho mejor para él o para él. Si estamos orando y vemos índices de la pandemia y Dios nos dice, cuídese, cuídese, haga lo que tenga que hacer, pero cuídese. Si lo hacemos, hermano, materialmente, no lo deberíamos hacer espiritualmente. No deberíamos cuidar con mucho más precaución acerca de tanto virus espiritual hoy que quiere enfermar a una persona espiritualmente hablando. Materialismo, conocimiento, lascivia, sexualidad, deseo de poder, vanidad, deseo de disfrutar. Oye, hermanos, estamos enfrente de una decisión maravillosa, que no estamos solos, porque el Espíritu viene en nuestro auxilio. Pero si en tu deseo está hacer hoy la voluntad de Dios y tomar todo esto vamos a orar juntos, para que como el salmista nos diga, Señor,
enséñame, llévame, dirígeme, suministrame de tu gracia todos los días, para que como el apóstol Pablo dijo, y he trabajado yo más que ellos, pero no yo, la gracia de Dios que actúa en mí. Padre, te doy gracias, Señor, porque hoy podemos dirigirnos, Señor, a través de este medio, tomar la decisión en nuestro corazón de hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que el deseo de nuestro corazón sea hoy que el llamarte Señor, Señor, sea porque queremos seguir tu diseño, Padre. Seguir ese diseño precioso. Tu palabra nos dice, por ejemplo, vayan y prediquen la palabra. Señor, queremos predicar a tiempo y a destiempo. Queremos enseñar, Padre, queremos capacitar, queremos compartir, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que nos abra las puertas de la gracia para llegar a los lugares donde tenemos que ir y una vez ahí, Señor, establezcamos, Señor, ese deseo en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo, en este día venimos delante de ti, orando, creyendo, Señor, por cada hermano, cada persona, Señor, que está con nosotros. Y te pedimos, oh Dios Todopoderoso y maravilloso, que cada uno de nuestro corazón, Padre, siempre esté a hacer tu voluntad y ser hijos obedientes, Señor, a lo que tú nos has dado. No solamente hay que orar, no solamente hay que conocer. Padre, que todo eso nos lleve a hacer tu voluntad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Que cuidemos, Señor, esta salvación con temor y temblor y que el encargo que nos has dado, Padre, lo llevemos, Padre, en tu nombre, para que la obra que comenzaste en nosotros sea llevada a feliz término. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis amados, que sean bendecidos con toda bendición, que tengan mañana aquí en Guatemala. Para los que nos están oyendo, vamos a tener un adelanto del feriado del 30 de junio, así que les pedimos, amados, que disfruten con su familia y que tratemos de hacer tan buena obra. Un abrazo y esperamos verlos la próxima, el día martes, por medio de Zoom y de Facebook Live. Un abrazo, bendecidos.